Quiero compartir con ustedes una enseñanza. Hoy, como saben, es reunión de discipulado. Y siempre es bueno estar dispuestos, con un corazón dispuesto a recibir una enseñanza. ¿Amén? Aprender. Usted tiene que siempre disponerse a que viene a este lugar a aprender. ¿Amén? ¿Comienzo? ¿Está? No quiero empezar si no está todavía. ¿Sí? Vamos a hablar de un tema que por ahí no muchos les gusta hablar, porque hay mucho debate al respecto. Pero hoy se van a aclarar todas las dudas. ¿Amén? Vamos a hablar de religión. Antes de empezar con el tema, yo quiero hacer como un censo. Solamente usted levante la mano, ¿sí? Levanta la mano nomás. Y usted no esté mirando a ver quién levantó la mano. No, usted levante su mano y no mire a nadie. Levante la mano quién se considera religioso. ¿Quiénes consideran que debe seguir una religión? Bueno, al final de la enseñanza voy a volver a hacer la misma pregunta. Y usted se va a dar cuenta de muchas cosas esta noche. Por eso, ponga su manito ahí, cierra sus ojos, su manito ahí en su cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche, Señor, para que sea tu Espíritu Santo renovando nuestra mente a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto a recibir esta palabra, que transforme nuestras vidas, que sea, Señor, de bendición para nosotros y nuestra familia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, el que trajo Biblia, el que trajo cuaderno, se prepara porque acá empezamos con todo. ¿Sabe que Dios habló de religión en la Biblia? La religión. Dios habló de religión en la Biblia y Dios anhela que seamos parte de esa religión. Sí, así con la ceja media arriba como me miraste, Cari. Dios habla de religión en la Biblia y Dios anhela que nosotros seamos parte de esa religión. ¡Qué palabra! Cada vez que digo religión parece que te... ¡Ay! Mire, las estadísticas dicen que la religión ha sido la primera causa de guerra en el mundo. ¿Está conmigo? La religión, según las estadísticas, es la primera causa de guerra, de conflicto. ¿Sabe qué? Por ejemplo, en el gobierno, en los trabajos, en la universidad, en las escuelas, no es muy común hablar de religión. ¿Para qué? Para evitar conflictos. Pero ¿qué le dije recién? Que Dios en la palabra habla de religión y que Él anhela que nosotros seamos parte de esa religión. Ay, hoy se rompen un montón de estructuras. Primero me rompí yo toda la estructura. Porque ¿cuántas veces me escuchó usted a mí o se escuchó usted a sí mismo decir: es mejor una relación con Dios que la religión? ¿Cuántas veces lo dije? No, Dios no busca religión, Dios busca una relación. Ajá, qué equivocados que estamos. Qué tremendo como Satanás nos engaña. Dice en Oseas que su pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sabe qué? Gloria a Dios que el Señor nos trae este conocimiento. Amén. Estábamos errados. Porque la palabra relación y religión tienen mucho que ver. Es tremendo. Ahora miremos el significado de la palabra religión para entender un poquito. El significado en latín.
En latín la palabra religión se escribe religare. Anote, religare. Está compuesta por dos partes esa palabra. Dice religare. ¿Qué significa el re? Releer, recorrer, repetir. ¿Qué significa re? Es volver a hacer algo, ¿no? Y ligare significa ligar, unir, conectar. En conclusión, la palabra religión significa reconectar, religar, volver a unir. Amén. ¿Está conmigo? Prepárese. Esto va a ser como el emoji ese que le explota la cabeza. ¿Qué significa religión? Volver a unir, volver a ligar. Y tengo una buena noticia. Dios está trabajando en esa reconexión con nosotros. Porque nosotros podemos ver en el Génesis que Dios estaba con el hombre, conectado, juntos, disfrutaban, estaban ahí juntos. El Dios creador, su creación. Disfrutaban, estaban juntos, pero pasó algo. Ahora yo primero, antes de seguir, le hago una pregunta. ¿Quién es el dueño de la conexión? Si estamos hablando de religión y que religión es reconectar, volver a unir, ¿qué es lo que se tiene que volver a unir? Dios con nosotros, con el hombre, su creación, sus hijos. ¿Quién es el dueño de la conexión? Dios. No duden en decirlo, díganlo. ¿Cuándo ocurrió la desconexión? ¿Y cómo nos vamos a reconectar? Esas son las 3 preguntas que vamos a responder ahora. Número 1, ¿quién es el dueño de la conexión? Número 2, ¿cuándo ocurrió esa desconexión? ¿Y cómo nos reconectamos? ¿Están conmigo? En Génesis 1, entonces, la Biblia nos presenta a Dios como el creador. Y en el versículo 31 dice que Dios miró todo lo que había hecho y lo consideró que era bueno. Dios había hecho todo, y en el versículo 31 dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno, muy bueno. Pero en el capítulo 2 también podemos ver a Dios conectado con su creación. ¿Alguna vez leyeron el Génesis? Yo estoy haciendo lo general, no voy a ponerme a leer todo el capítulo 1, todo el capítulo 2, todo el capítulo 3. Se lo resumo. En el capítulo 1, Dios su creación. Y cuando termina dice, y para él todo era muy bueno. Todo era perfecto, todo era de acuerdo a su voluntad. En el capítulo 2 vemos a Dios conectado, unido con su creación, juntos. Adán y Eva, los animales, todo lo que había creado era muy bueno y Dios con ellos. ¿Amén? ¿Había conexión? Claro que sí. ¿Y el plan de Dios era que el hombre muriera? El plan de Dios era que el hombre viviera, pero ¿hasta qué? ¿Cuántos años? Eternamente. Hecho a imagen y semejanza de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre disfrutara de todo, se enseñoreara de todos o jugara todo eternamente. Y que esa conexión sea para siempre. Amén. Pero pasa algo. Y después vemos en el capítulo 3 a Dios decidiendo que ya no iba a morar más con el hombre. ¿Se acuerdan lo que pasó? ¿Cuándo ocurrió esa desconexión? Vamos a buscar la palabra. Génesis 2, versículo 16. Se corta el cable de Wi-Fi. No hay más señal. Hasta acá llegó.
En el capítulo 2 de Génesis, versículo 16, dice, y le dio este mandato. ¿Cuántos mandatos? Uno. Le dijo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. Y le dice, el día que de él comas, ciertamente morirás. O sea, ciertamente nos desconectamos. Ciertamente yo ya no voy a poder estar con vos. El problema fue la desobediencia. El problema fue que Adán no pudo guardar el único mandamiento que Dios le había dado. No coman de ese, porque ciertamente vas a morir. ¿Pero de qué forma murieron? ¿Naturalmente en ese momento? Espiritual, porque Dios es espíritu. Dice en San Juan 4:24, dice, Dios es espíritu. Y los que adoran a Dios es necesario que adoren en espíritu y en verdad. ¿Se acuerdan? En ese momento se desconectan. ¿Qué significaba religión? Reconectar. ¿Y qué pasó en el Génesis? Ahí que estamos leyendo en el capítulo 2, versículos 16 y 17, se desconectaron. Murieron, pero era una muerte espiritual. Ya no estaban más unidos a Dios. ¿Está conmigo? Porque Dios es el origen de la vida. Es el que creó todo lo que vemos, lo que está hecho, Él lo sustenta. ¿Amén? Entonces la palabra de Dios es verdadera, lo que Él dice lo hace. Si Él dijo en el versículo 17, el día que de Él comas, ciertamente morirás. ¿Ocurrió lo que Dios había dicho que iba a pasar? Sí, porque Adán, a los 930 creo, si no me equivoco, muere físicamente. ¿Ese era el plan de Dios, que Adán viviera 900 tantos de años y muriera? No. Pero llega también la muerte física a través de la desobediencia. Entonces, ¿ocurrió la muerte? Sí. Y el plan de Dios no era que pasara eso. Ellos debían vivir eternamente como Dios lo había planeado. Pero ahora vamos a mirar lo siguiente. En el capítulo 3 vemos lo que hace Satanás. Capítulo 3, versículos 1 hasta el 4 vamos a leer. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios, el Señor, había hecho. Así que le preguntó a la mujer. Empezó la conversación entre ellos. ¿Está conmigo? El que se está durmiendo, vaya a lavarse la cara en el baño, a mí, refresquese, porque se pierde de esta enseñanza. Se pelee, que no le agarre sueño. No esté pensando en la cena, después, no. Piensa en esto. Miren. Entonces dice, empieza la conversación. ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y en el versículo 2, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Y en el 3 dice, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. ¿Es verdad lo que le estaba diciendo Eva? Sí. Pero la serpiente en el versículo 4 le dice, no es cierto, no van a morir. La palabra de quién tiene poder? De Dios. Porque, ¿qué pasó cuando ellos comieron? Ciertamente murieron. Pero ellos escogieron creer en la mentira. En una mentira. Eva creyó en una mentira. Satanás le dijo, no morirás. ¿Dios qué le había dicho? Ciertamente morirás. La serpiente que le dice, no morirás. ¿Y Eva qué hace? Escoge creer en la mentira. Satanás es padre de mentira.
En Génesis 6 es donde se termina de cortar la conexión. Ya sucede ahí la desconexión y la muerte entra a través de la desobediencia. Ahí es donde el Padre no va a estar más con la creación, con sus hijos. Déjenme que busquemos en Génesis capítulo 6 y que lo pueda ir buscando. Sí, capítulo 6. En el versículo 3 dice: pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. En aquel momento Dios diciendo, mi espíritu ya no permanecerá en el ser humano para siempre, ya no será una persona eterna, un hombre que vivirá por siempre. Se termina de desconectar. Dios le pone un límite a la vida del hombre. En ese momento 120 años. Hoy es toda una novedad saber que alguien vivió hasta los 120, 110, hasta los 100. ¡Wow! Tremenda fiesta. Salen los noticieros. ¿No? El promedio de vida actualmente 80, 90. 80. Es Dios diciendo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. ¿Ese era el plan de Dios en el inicio? No, el plan de Dios era que sea eterno junto con Él, para siempre. Pero la desobediencia, esa desconexión que sucedió, hizo que su espíritu. ¿Pero por qué? Porque dice la palabra que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Espera que se me fue el mismo. Decide que tenés al lado, si obedezco, tengo vida. Si obedezco, tengo vida. En Isaías 59:1 dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Estoy en 59:1 y 2. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Pero en el 2 nos dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de Dios. Son estos los pecados que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Es Dios el que provoca todo esto? No, dice que son nuestras iniquidades. Iniquidad es la raíz del pecado, es como la raíz del árbol. Son nuestros pecados. Lo que dice acá hace que Dios oculte su rostro para no escuchar. No puede, no escucha por el pecado. Pero a través de Jesucristo nosotros accedemos a ¿qué? Que nos limpia el pecado y nos hace llegar al trono de Dios y que Dios sí escuche la sangre. ¿Está conmigo? Ahora, el hombre está desconectado de Dios, de su creación, porque la paga el pecado muerte. Es separación, es desconexión. Amén. Pero en San Juan, 1:19, también nos dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. O sea que son dos cosas importantes. Estoy lejos de Dios, desconectado de Dios por mi pecado, pero encima de todo eso, el mundo está bajo el control del maligno. 1 Juan 5:19. Con todo este panorama que yo le estoy diciendo, estamos en el horno perdidos todos. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que Dios está trabajando en la reconexión. ¿Está conmigo? Que Dios tiene un plan. Y que ese plan tiene mucho que ver con la religión. Porque religión significa religar.
religión significa reconectar. ¿Amén? Ahora vamos a mirar dónde Dios habla de la religión que Él aprueba. ¿Lo quiere ver? Vamos a buscar en Santiago 1:27. Está en la palabra de Dios. Santiago 1:27, usted encuentra la religión que Dios quiere que sus hijos practiquen. Santiago 1:27. Yo por ahí, usted tal vez no coincide con las versiones, porque yo tengo una nueva versión internacional, un lenguaje actual sería. No es la Reina Valera, pero creo que no difiere mucho de la que ustedes tienen, o la que sale ahí. Pero dice entonces, Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. De vuelta. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta. De vuelta. Análisis de texto. Dice la religión pura y sin mancha. ¿Hay religiones que no son puras y que tienen manchas? Se ve que sí. ¿Cuántas religiones puede llegar a haber en este mundo? A ver, ¿cuántas? Tenemos un número porque creo que son muchísimas. 2000. ¿Eh? 2000. ¿Cuántas? 2000. ¿2000 religiones? De todo. De todo. Porque en resumen el hombre siempre busca adorar a algo superior. Siempre sabe que hay una energía, hay una fuerza, hay algún creador, ¿no? Religiones hay muchísimas, pero acá Dios está hablando, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Ahí está la religión, la reconexión que Dios quiere. Y Dios está trabajando en esta reconexión. Amén. Ahora miramos, acá está hablando de la viuda y el huérfano literal. ¿O de quién está hablando? Acá está hablando de la creación. Acá está hablando, ¿a quién se le llama huérfano? Que no tiene padre. ¿A quién se le llama viuda? Nosotros, ¿a quién estamos esperando como iglesia? ¿Y quiénes son los huérfanos? Los de afuera, los que no tienen a Jesús en su vida, los que no tienen un Padre, Dios, los que no conocen a Dios. ¿Está conmigo? Entonces dice que la religión que Él quiere delante de Él es una religión pura, sin mancha, que atienda a los huérfanos, a los que no tienen a Dios. Usted es hijo. ¿Cuántos son hijos? Levanten la mano. ¿Cuántos son hijos de Dios? Vos sos hijo, vos tenés padre, tenés un Dios. Ahora, lo que tenemos que intentar es que eso se revele a nuestro espíritu, que el Espíritu Santo nos revele que somos hijos de Dios. No que decimos, sí, soy hijo, sí, pero ¿accedes a todo lo que el Padre te da como herencia o no? Ese es otro tema. Pero fuera de este lugar, la gente que no tiene a Jesús, no tiene al Padre. ¿Está conmigo? Entonces, y además nos dice, y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Entonces, Él quiere reconectar a su creación. Él es el creador y quiere reconectarse con su creación. Él es padre y quiere conectarse con sus hijos. ¿Está conmigo? ¿Y qué va a utilizar? La religión verdadera, la única que Él aprueba. ¿Estás conmigo? Dice, como te decía hace un ratito en San Juan 4:24, que Dios es espíritu. Pero en San Juan 6:63, porque ¿quién funda esta religión? Esta que estamos hablando. ¿Quién funda? ¿Quién es el fundador de esta religión? Dios, no un hombre. Acá es Dios usando hombres como una lapicera que escribe. Es Dios mismo escribiéndose Él mismo y dándose a conocer a través de la palabra.
Amén. ¿Está? San Juan 6:63. El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Ahora, ¿qué es lo que Dios usa para la reconexión? ¿Cinta? Imagínate, hermano Claudio, que sos electricista y de todo un poco. Dos cables, o sea, un cable se cortó. Y vos lo querés reconectar para que ande la moladora. Él usa todo eso. ¿Te imaginaste? Entonces, ¿qué vas a hacer? Necesitas reconectar eso para que pase la electricidad, la vida, el espíritu. ¿Y qué vas a usar? Vas a trabajar, vas a unir y vas a ponerle algo que lo una. ¿Qué es lo que Dios está usando para reconectarnos? Para que pase de nuevo la vida y el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Qué es lo que usa? Su palabra. Ay, pero ¿y que no lee? Y anda así, como la plantita que cuando no la regás. Porque la palabra de Dios es Dios mismo. Dios es espíritu, la palabra es espíritu, la palabra es vida. Y cuando la palabra no está en tu corazón, ¿se acuerdan la última vez que compartimos? Que hablamos, guarda la palabra. ¿Dónde? ¿En la cartera? En el placar, en la mesita de luz. ¿Dónde la guardo? En el corazón, en la mente. Si yo guardo la palabra, ¿con quién estoy conectado? Con la vida, con Dios. Y ahí es donde se logra la reconexión. ¿Está conmigo? Pero también hubo alguien que vino a dar testimonio de la vida y de que había salvación. Porque antes hablaba de una separación por nuestras iniquidades y nuestros pecados. Pero vino alguien a esta tierra a también ser usado para esa reconexión. ¿Quién es? Jesús. En San Juan 1 habla de la palabra del verbo hecho carne. ¿Está conmigo? Tal vez voy muy rápido. Pero esto se lo revela el Espíritu Santo. Después usted llega a su casa, lo estudia, lo vuelve a masticar ahí a ver qué es esto que está hablando la pastora. San Juan 1, del 1 al 4. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y el 5 también leemos, esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Amén? Amén. La palabra hecha carne a través de Jesucristo. Él era el verbo. ¿Amén? La palabra es la vida. Cuando vos te sentás a leer tu Biblia, tenés que sentarte con una actitud de que estás leyendo promesas para vos y de que estás recibiendo a Dios en tu vida, porque es Dios mismo escribiéndose para que lo conozcamos y para lograr la reconexión. ¿Qué significa la religión? Reconectar. Amén. Entonces el verbo, la palabra es Dios, la palabra es vida, es luz. ¿Qué es lo que está usando Dios para reconectarnos con Él? La palabra. Si no leo la palabra, ¿me conecto con Dios o no? No. Si no leo la palabra, ¿recibo vida? No. Si no leo la palabra, ¿recibo luz? No. ¿Y vivo? Lo que me enseña, viene con una enseñanza, me voy atrás. Pero aquel dijo una cosa, me voy atrás de lo que dijo una cosa. No, leo mi Biblia. Leo y recibo y me conecto con Dios. ¿Amén? Amén. ¿Qué creen ustedes? ¿Alcanzará Dios el objetivo de reconectarnos? ¿De reconectar su creación a sus hijos con Él mismo? Amén. Mire, la serpiente en el principio engañó a Eva, diciéndole que no iba a morir.
Dios le había dicho, ciertamente morirás. Pero Satanás le dijo, no morirás. Eva eligió creer en una mentira. ¿Por qué hoy tantos hijos de Dios dicen, yo no soy religioso, yo no sigo una religión? ¿Saben por qué? Porque no leemos nuestra Biblia. Porque no aprendimos que Dios sí estableció una religión verdadera, pura y sin mancha. Y nos venían enseñando, primero, porque era la primera, ¿no? Dios quiere una relación, una religión, era la primera. Y yo le dije, Señor, ¿cómo? ¿Qué? Sí que vos tenías una religión que vos aprobabas. ¿Y de dónde salió esta mentira? Satanás, astuto, que no quiere que te reconectes con Dios. Obvio, no le conviene. El enemigo es astuto y no quiere que suceda esa reconexión. Él sigue engañando. Amén. Pero en la iglesia, los hijos de Dios, sabemos que si nos metemos a mirar la palabra, sabiendo que Dios, Él se escribió a sí mismo, y acá lo podemos conocer y podemos reconectarnos y recibir vida. Amén. En Hebreos 8:10, ya estamos terminando acá, nos quedan 10 minutitos. En Hebreos 8:10 dice la palabra, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y el versículo 12 dice, yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Se logra la reconexión. Amén. Cuando yo, decirle que tenés al lado, cuando obedezco, tengo vida. Amén. Dice, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cuándo somos pueblo de Dios? Cuando tenemos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Amén. Y si tenemos la palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos vida, tenemos luz. Y si tenemos eso en nuestra mente y en nuestro corazón, dice que Él perdona nuestras iniquidades y nunca más se acuerda de nuestros pecados. Eso quiere decir que tenemos vida eterna. Y se logra lo que Dios estableció desde un principio, vida eterna para el hombre. ¿Está conmigo? Si tenemos a Dios, o sea, si tenemos su palabra, tenemos vida eterna. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios, dice en Mateo 5:8. Jesús le contesta, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos morada en él. Dice Jesús en San Juan 14:23. El que me ama obedecerá mi palabra. Amén. Y mi Padre lo amará, ida y vuelta, y haremos nuestra morada en él. Tener la palabra es tenerlo a Dios, es tener vida, es tener luz, estar conectado con Él. Amén. Ahora yo te voy a volver a preguntar. Levante la mano, ¿quién se considera religioso? Amén. ¿Quién cree que debería seguir una religión? Amén. Dios quiere reconectarse con sus hijos y con su creación. Amén. Satanás durante mucho tiempo nos había hecho creer que la religión era mala, a través de muchos hombres que nos enseñaron mal. Ahora, si yo te digo, el hermano Claudio religiosamente trabaja para poder llegar a lograr y tener la casa propia, ¿eso está mal? Cuando hablamos de que él religiosamente cuida sus herramientas para que nada le falle,
mal? No. La palabra religión se nos impuso como un chip de que algo estaba mal seguir una religión. Estaba mal ser religioso. Porque cuando te hablaban de ser religioso, te hablaban de la corbata, el saco, la Biblia bajo el brazo, ser religioso. Nada que ver con lo que Dios nos dice acá. Ser religioso es ser una persona que está siendo usada por Dios para reconectar su creación con el Padre. Amén. Ser religioso es leer la Biblia y buscar la vida. Amén. Es querer conectarse con Dios. ¿Está conmigo? Entonces, para tener una relación con Jesús debemos practicar la verdadera y única religión que Dios aprueba. Hay una que es verdadera y es la que leíamos en Santiago. Es reconectarnos y reconectar a través de la palabra a los huérfanos, a los que no tienen padres. ¿Se acuerdan cuando éramos huérfanos? ¿Te acuerdas cuando no tenías a Dios en tu vida? Satanás te trataba como un trapo de piso, un desastre, tu vida, consecuencias de maldiciones generacionales, de tus propias malas decisiones, pero vino Cristo y algo pasó. Ahora sos hijos. Bueno, hay muchos afuera que están huérfanos. Entonces, la religión que Dios quiere que practiquemos, porque no es que la leo, no, hay que practicar, hay que ejercer, hay que moverse, hay que accionar. Es que nos conectemos y reconectemos a otros. Amén. Conservarnos limpios de la corrupción de este mundo. Dice en Romanos 12:2 que no nos amoldemos a este mundo, sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, a través de su palabra, que es vida, que es espíritu, que es luz. Y así vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Es buena, agradable, es perfecta. La voluntad de Dios es que nos conectemos con Él. Es esa reconexión. Que todo el mundo se salve. Que todos conozcan a Dios. Amén. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Hay una religión que Él aprueba. Es esta. Amén. ¿Está conmigo? Wow. Después, si tienen más preguntas, nos juntamos, anoten sus preguntas. Ahí en la casa de restauración hablamos acerca además de esto. Amén. Pero creo que fue claro el mensaje. Amén. Y se rompió algo que había sido establecido durante mucho tiempo acerca de la religión. Es maravilloso que el Señor siga revelando su palabra y nos saque de la ignorancia. Porque uno es ignorante cuando no conoce de algo. Y Dios acá nos habla y nos dice, wow, mirá, hay una religión que yo quiero, que yo apruebo y que yo establezco. Amén. Dios es bueno, iglesia. Ponete de pie, vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias Espíritu Santo por esto que trae a nuestra vida luz, que trae, Señor, viene a romper estructuras en nuestra vida.